¿Qué es y dónde queda la Guyana Esequibo? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la disputa entre Venezuela y este pequeño país que es fronterizo en la parte norte de Suramérica? Pues bien, hemos establecido contacto con el doctor Gonzalo Oliveros, quien es abogado, experto en temas internacionales y también sobre derecho. Bienvenido a Redma Noticias. Gracias, Marco, muy agradecido por la invitación, con mucho gusto podamos ayudarles. Bueno, doctor Gonzalo, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Venezuela a pocas horas de que se lleve a cabo un referendo convocado por Nicolás Maduro para, según ellos, apropiarse de un terreno, una disputa centenaria? La construcción no es la correcta. Guyana Esequiba, que así la conocemos nosotros en Venezuela, es un territorio en disputa como consecuencia de una intervención inglesa en los años 50 del siglo XIX en tierras venezolanas. ¿De acuerdo? Como consecuencia de eso, en 1899 se celebró el Laudo de París, que Venezuela desconoce. ¿Por qué? Porque en ese laudo Venezuela, los venezolanos no pudimos actuar. Tuvimos que estar representados por terceros, en este caso por los Estados Unidos de América. Como consecuencia de esa disputa entre Venezuela y el Imperio Británico, ojo, entre Venezuela y el Imperio Británico, en 1966 se suscribió el Acuerdo de Ginebra, que tenía por objeto que las partes buscasen mecanismos de solución a ese conflicto territorial. Ese Acuerdo de Ginebra se complementó en 1970 con el Acuerdo de Trinidad, que lamentablemente no fue ratificado por Venezuela, que suspendía por aproximadamente 12 años la discusión limítrofe. Lo cierto es que hemos llegado hasta aquí, Guyana, como consecuencia de que no fue posible llegar a acuerdos con Venezuela, y Venezuela, quiera que no, eso no ocurrió. Guyana concurrió conforme al Acuerdo de Ginebra al secretario de la ONU. El secretario de la ONU sometió la consulta o el diferendo, el problema, a la Corte Internacional de Justicia. Por eso esa discusión limítrofe está en este momento ante la Corte Internacional de Justicia, que le ha otorgado a Venezuela plazo hasta el 8 de abril del próximo año para que presente sus argumentos, sus memoriales, a los efectos de defenderse de la pretensión de Guyana. Con ese contexto, doctor Gonzalo, y el Esequibo, que por cierto ese nombre lo lleva por el río que pasa en esa zona, ¿por qué hay tanto interés de Venezuela de apropiarse de ese territorio? No me gusta el término. No me gusta el término, porque apropiarse es cuando tú tomas posesión de algo que no es tuyo. Esa es tierra venezolana para los venezolanos y para los guyaneses es tierra guyanesa. Entonces ahí hay una tierra en disputa. Todos los dos pueden decir, hasta este momento, esa es tierra nuestra. ¿De acuerdo? Insisto, esa es una discusión que tiene mucho más de un siglo, que se difirió en el tiempo y que ahora está en manos de la Corte Internacional de Justicia y con la aspiración de resolverla, a pesar de que en el Acuerdo de Ginebra ciertamente no se menciona a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo para solventar la discusión. Siempre se buscó que fuese una discusión no jurisdiccional, ¿ok? Pero lo cierto es que para eso está la Corte Internacional de Justicia, para resolver ese tipo de conflictos. ¿Qué ocurre en este momento? Lo cierto es que el territorio de discusión es un territorio rico en minerales. Lo cierto es que los Estados Unidos, empresas internacionales, están explotando los recursos naturales que allí están asentados, llamémoslo así. Y quizás por eso se está reavivando la discusión sin dejar de lado el factor político interno venezolano, porque la oportunidad en la cual se convoca este referendo consultivo es días después de que la oposición venezolana elige, de la forma que eligió, a la señora María Corina Machado como su candidata presidencial. Entonces, en este momento que está esa discusión en medio de la Corte Internacional de Justicia, el tribunal hoy fue muy claro al señalar y reconocer, pues digamos, en ese veredicto no hizo referencia al referendo como tal del domingo, pero sí dijo en claro, le pidió a Venezuela que se abstenga de tomar cualquier medida que modifique la situación que prevalece actualmente. Esa advertencia que hace
la CIJ, ¿cómo la toman entonces desde el derecho, desde la jurisprudencia en Venezuela? Bueno, la Corte Internacional de Justicia prevé con esa medida que no pasemos a las armas para resolver ese problema. Así lo interpreto yo. ¿De acuerdo? Yo hubiese aspirado que Venezuela hubiese planteado ante la Corte que se ordenase la suspensión en el territorio en reclamación de los productos naturales o minerales que allí se encuentran. Pero Venezuela, en una estrategia que el gobierno del señor Maduro en algún momento deberá responder ante los venezolanos, no parece muy ganado a litigar la situación del diferendo con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, es un poco parecida a la discusión que hay entre Colombia y Nicaragua, pero que nuestro problema es un tema de aguas. Entre Venezuela y Guyana es un tema ya de territorio, pero también con una importante salida hacia el Océano Atlántico. Ese es más o menos si lo podemos comparar. Ese es el problema. Insisto, la pretensión venezolana se sustenta en que eso es territorio venezolano desde 1810, cuando dejamos de ser parte del Imperio Español. Solamente como consecuencia de una intervención británica en 1855, si mal no recuerdo, es que se comienza a generar estos problemas que estamos atravesando. Venezuela ha tenido una característica, Mike. Venezuela nunca jamás ha ido a un país a invadir o a privar de territorio a nadie. Jamás lo ha hecho y no creo que esta sea la excepción. Pero lo cierto es que si una tierra es de uno la debe defender dentro de los límites que la civilidad establece. En semanas pasadas se ha visto incluso una especie de cooperación entre Guyana y miembros del ejército de los Estados Unidos que han estado en territorio de Guyana para establecer esos lo que llaman ejercicios militares. Es quizás esto de pronto, si no se sigue llevando bajo la diplomacia y a través de la Corte Internacional de Justicia, podría generar un conflicto muy grande en la región. El problema de trasladar los conflictos ideológicos de otros países o de otras naciones a nuestro territorio, a nuestra América, todos lo debemos tener presente. Hay interés geoestratégico de otras potencias y de otras naciones de generar conflicto aquí en la medida que eso les genere problemas a los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos también deberían ser lo suficientemente inteligentes para, en una posición de equilibrio, buscar la forma y manera de que los países latinoamericanos, de lo que ellos llaman, o algunos de ellos llaman su patio trasero, estén lo más tranquilos posible, porque en la medida que nosotros estemos tranquilos, ellos pudieran también estar más tranquilos. Quizás en el gobierno de Hugo Chávez, cuando estuvo en vida, como que se archivó por un tiempo esa disputa territorial, pero hoy, porque Nicolás Maduro quiere como con más veras ayudarlo, más allá de un sentido pues histórico, o porque también quiere como generar un nacionalismo y aprovechar eso como reducto interno para el ganar en el 2024, seguirse manteniendo en el poder? Se nos olvida que el señor Nicolás Maduro fue el canciller que más tiempo estuvo en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Se nos olvida eso, ¿de acuerdo? Como primer elemento. A diferencia de lo que hicieron los gobiernos democráticos, que fue tratar de buscar soluciones a el diferendo limítrofe, el gobierno del presidente Chávez no fue tan diligente en ese tema. Y por eso tenemos esta situación al día de hoy, e insisto, como consecuencia o aparentemente como consecuencia de una reacción a una movilización popular espontánea que surgió el 23 el pasado mes de octubre, con ocasión de la elección de la señora Machado como candidata de la oposición venezolana. ¿Los venezolanos saldrán a votar masivamente este domingo, o quizás sea un referendo muy que no está acompañado por la sociedad? En Venezuela lamentablemente existe la polarización que afecta a buena parte de los países del continente. Esa polarización lleva a que una parte del país decida no participar porque la promovió el señor Maduro, y otra parte del país participe porque la promovió el señor Maduro, y una tercera parte quiere participar porque cree que es lo correcto. Independientemente de la naturaleza del referendo, que sea un referendo consultivo no vinculante conforme al artículo 71 de la Constitución, y también independientemente
de que se trate de un referendo convocado por una gestión gubernamental que ha negado toda posibilidad de participación política en los últimos 20 años a los ciudadanos venezolanos. Dicen los spots publicitarios por parte del gobierno venezolano para tratar de convocar a los venezolanos a las urnas. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¿Usted lo considera así, doctor Gonzalo? Esa es tierra venezolana, sí, señor. Pues ese es el análisis de una disputa centenaria que esperemos se siga manteniendo bajo los estados judiciales y se pueda conseguir lo mejor para el pueblo venezolano y que a través de la CIJ lleguen a un acuerdo y no estalle quizás algo más grande en la región. Doctor Gonzalo Oliveros Navarro, abogado venezolano, magíster de Derecho Internacional y también de Ciencia Política, gracias por estar aquí en Redman Noticias. Con mucho gusto, muy amable como siempre.